Ya está. Muy buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a ver el tema conteo de números, ¿sí? Siguiendo la secuencia de numeración 1, numeración 2. Y vamos a ver ya la parte primero de progresión aritmética. Que como ustedes saben, ¿no? Es pues, lo hemos trabajado seguramente en razonamiento matemático, una progresión aritmética, o hallar la razón de una progresión aritmética, o hallar el término enésimo, ¿sí? Eso lo hemos trabajado bastante. Entonces, vamos a recordar nada más, ¿no? ¿Qué cosa es una progresión aritmética? Es un conjunto de números ordenados de tal manera que la diferencia entre dos términos consecutivos es una constante llamada razón aritmética. Ejemplo, 15, 19, 23, 27, ¿de cuánto en cuánto está avanzando? Y puntos suspensivos quiere decir que va hacia el infinito. Tú dices, ya de 15 a 19, 4, de 19 a 23, 4, de 23 a 27, 4. Es decir, su razón siempre va a ser 4, siempre va a ser la misma. Esto solo sucede en una progresión aritmética, ¿sí? Ojo, la razón siempre va a ser positiva, no. La razón puede ser también negativa. Ejemplo, 274, 271, 268, 265, puntos suspensivos. Entonces tú dices, ¿de cuánto en cuánto va disminuyendo? Menos 3 por aquí, menos 3 por acá, menos 3 por aquí. Siempre la razón se mantiene constante y es menos 3. Es decir, una razón puede ser positiva o negativa en una progresión aritmética. Nota, si la razón es positiva, la progresión es creciente, va creciendo, ¿no? Y si la razón es negativa, la progresión es decreciente. Facilito, ¿no? Ya está. Número 1, ¿cómo el cálculo de un término cualquiera? ¿Cómo hallo eso? Y esto, como vuelvo a repetir, lo hemos trabajado en algún momento en razonamiento matemático y es un recordar nada más, ¿no? Dice, toda progresión aritmética se podría representar por, vamos a suponer que A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, así hasta A sub K y A sub N son los términos de mi progresión. Y yo sé que si es una progresión aritmética, la razón es constante. Entonces hay que recordar que A sub 1 es el primer término, A sub 2 el segundo término, A sub 3 el tercer término, y así sucesivamente. A sub K el término del lugar K, y el último término para este caso es A sub N, por lo tanto, término del lugar N, o también se le llama último término, ¿no? Y R, como ya sabemos, igual que en los casos anteriores, R es la razón aritmética. Ojo, pero hay que resaltar que es aritmética porque estamos en una progresión también que es aritmética, ¿no? Porque la geométrica es diferente. Pasamos. ¿Cómo es la fórmula entonces para calcular? Porque eso es lo que queríamos calcular, el término enésimo. Ya, esta es la fórmula con la que se va a trabajar. A sub n, es decir, el término del lugar n, es igual al término número 1 más la cantidad de términos menos 1 por la razón. Ojo, esta es una fórmula que nos puede ayudar, u otra que tal vez tú también has trabajado en tu clase de razonamiento matemático, vamos a poner así, A sub n es igual, ¿dónde está? A sub 0, me sale bien grande el 0, ya no importa. A sub 0 más n por r. Ya está. Por ahí, los que recuerdan deben acordarse de esta fórmula, que también se utiliza. Cualquiera de las dos es válida. ¿Cuál puedo utilizar yo? La que está ahí determinada o la que usted nos está dando ahora. Cualquiera de las dos te va a salir el mismo resultado. ¿Con cuál quieres trabajar tú? Depende de ti. Vamos a hacer ambas cosas, ¿sí? En este primer ejemplo dice hallar el término del lugar 40 y la progresión aritmética. Si es que quieres trabajar con la primera, deberías hacerlo así. Si tu progresión es 17, 20, 23, 26, ¿de cuánto en cuánto está avanzando tu progresión? Acá tú dices, avanza tu progresión aritmética. Acá avanza más 3. Correcto. Por aquí también más 3. Correcto. Por aquí también más 3. Ya está. Ahora, ¿no? Bueno, ya hallé, primero, datos. Mi primer término, obviamente, es el que aparece en posición 1. Es 17. Mi razón, ya sé que es más 3, más 3, más 3, lo puedo hallar por diferencia.
y n es la cantidad o el lugar, ¿no? Que voy a hallar, lugar 40, ese es el lugar que voy a hallar. Aplicando esta formulita de acá, aplicando esta fórmula de acá, sería el término 40 es igual al primer término más la cantidad de término que voy a hallar menos 1, todo eso por la razón. Reemplazando, el término 40 es igual al término 1, que es 17, más 40 menos 1, que es 39, por la razón que en este caso es positivo, 3, nada más le coloco. Realizando el producto y luego la suma, automáticamente de ahí hallo que el término 40 es el número 134. Es decir, por aquí, por alguna posición más adelante, estará el 134 y ese se le considerará el término 40, ¿no? Término 40. Eso es utilizando la primera fórmula. Si yo quisiera trabajar con la segunda fórmula, que es lo que tal vez algunos hemos estado acostumbrados cuando hemos llevado este tema, entonces tú tienes que hallar el término 0. Trazas tu línea y dices, ¿quién es el término 0? El que está antes de 17. ¿Qué término, con razón 3, está antes de 17? Buenas tardes, no hay problema los que están ingresando. Indíqueme, por favor, ¿cuál es el término anterior a 17 cuya razón, ojo, la razón se mantiene, cuya razón sigue siendo 3? Correcto, muy bien. Tengo 2 respuestas correctas, 3 respuestas correctas, 4 respuestas correctas, correcto. Ya está, muy bien. Como me están indicando 14, pues mis 14, ¿no? Porque tú dices 17, ¿o qué número más 3 te da 17? También lo puedes analizar así. ¿Qué número más 3 te da 17? 14. Ahí, entonces si vas a trabajar ahora con esta fórmula de acá, ahí sí te piden el término 0, y el término 0 es el que está antes del término 1. Y la fórmula sería así, ahí, 14 más la razón que también, o n, que es la cantidad de términos, ya n, por la razón que en este caso es positivo, por 3, ¿no? Entonces tú dices, ay, a mí sería 40 por 3, 120, 120 más 14, 134, ¿no? El resultado, finalmente, voy a ponerle acá A de 40, ¿no? A de 40 es igual 14, que es el término 0, más el término que quieres hallar, que es 40, por la razón que en este caso es 3 o más 3. Y el resultado es igual, 134. ¿Con cuál de las dos fórmulas quieres trabajar? Con cualquiera es válida, pero solo con una, ¿no? Si vas a hallar el término 0, ya sabes, tienes que hallar el término anterior, teniendo en cuenta la razón. Si vas a trabajar con el término 1, ya. Al segundo valor le tienes que restar 1, n menos 1 por n. Ya depende cuál se te haga a ti más sencillo y cuál se te haga a ti más fácil de recordar. Tareita, va a ser una tareita para hallar términos bien sencillita. 5 ejercicios a lo más es lo mucho que puedo dejar para ver si han entendido o no el tema, ¿no? Si están trabajando o no el tema, que es un tema sencillo. Más no va a haber evaluación, no, porque tenemos exposición, vamos a recuperar clase de química, tienen que buscar sus preguntas, entonces solamente unos 5 ejercicios de tareita nada más para que lo puedan trabajar hasta la otra semana. Un ejemplito más con el número 2, dice, hallar el 25º, ¿qué término sería? 25º, eso sí tenemos que saber, 30º, 50º, porque si no sabes qué es 20º, 50º, y todo lo demás no vas a poder resolver. Y las preguntas de examen de admisión muchas veces viene expresado de esa forma. Ajá, correcto. Progresión decreciente, mis, va disminuyendo, ¿no? Correcto. 25º es 25º, como me están indicando, ¿no? 624, 619, ya. Entonces, ¿cuánto va perdiendo? ¿Cuánto ha disminuido? Mis menos 5 por aquí. Ya está, por acá también, menos 5 por acá. Quiere decir que su razón va a ser menos 5. Vamos a trabajar primero con la primera ecuación, con la que está aquí. Sería el primer término, 624, la razón, que ya la hallé, que es menos 5, n, que es el término que quiero hallar, el 25º o 25º,
Y reemplazando en la ecuación, en esta que está aquí sombreada, sería A de 25 es igual a A sub 1 más la cantidad de términos, que es 25 menos 1, todo eso por la razón. Reemplazando 624 más 24, que es 25 menos 1, 24, por la razón, pero aquí sí tienes que colocar el signo menos. Ojo, el signo se respeta. Y resolviendo esto me saldría 504. Ahora, yo quiero resolver con la otra fórmula. Perfecto, tienes que ir al término. A ver. Tienes que ir al término 0. ¿Dónde está mi? Esta se va. Se va mi mouse. Ya. Está un poco rebelde hoy día mi mouse. A ver, no quiere hacer mi caso. Vamos a cambiar de color. A ver. Un ratito, chicos, que se me... ¿Cómo se dice esto cuando no te responde el teclado? No me hace caso. Quiero hacer un círculo, no me deja. Quiero cerrar, no me deja. Quiero tomar captura, no me deja. Voy a dejar de compartir y voy a volver a abrir, ¿ya? Tampoco me deja. Un segundito. Ya, ahora sí. Voy a volver a compartir. No sé por qué se había bloqueado el teclado. Ahora sí, entonces voy a hallar, pero con el término 0, ¿sí? Entonces yo digo, tengo que hallar acá el término 0. Ya sé que esto está avanzando de 5 en 5, pero menos 5, ojo, menos 5. 5 por aquí, menos 5 por acá. Yo te digo, ¿qué número menos 5 te da 624? ¿Qué número menos 5 te da 624? ¿Qué número menos 5 te da 624? Por favor, escríbelo en el chat. Recuerda que tus participaciones son sumamente importantes. Correcto. Muy bien. Así es, ¿no? Mi término 0 sería 629, ¿no? Un número que menos 5 te da 624 es 629. Y si quieres trabajar con la otra ecuación que coloqué, sería el término 25 es igual al término 0, que es 629, más, vendría a ser n la cantidad de términos por la razón, que en este caso es menos 5. Respetando siempre la razón, ¿no? Respetando la razón. Resolviendo esto, ¿cuánto sería? Esto sería A25 es igual a 629 menos 25 por 5, 125. ¿Cuánto sería 629 menos 125? 504. El resultado vendría siendo el mismo. Finalmente, el resultado es el mismo. ¿Con qué fórmula quieres trabajar? ¿Con la del 0? ¿Con la no del 0? Ya depende de ti. Voy a volver a copiar aquí la fórmula porque en un momentito se me acaba de borrar. La que coloqué aquí, ¿no? El término enésimo se puede hallar como el término 0 más la cantidad de términos por la razón. Primero, obviamente, el producto y luego la suma, ¿no? Respetando las jerarquías. Con cualquiera de los dos te va a salir el mismo resultado, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que no hay dudas, no hay preguntas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, el cálculo del número de términos. ¿Qué pasa si me dan un conjunto de números y me piden hallar cuántos términos hay? Ejemplo, dice, ¿cuántos términos tiene la siguiente progresión? 34, 38, 42, así hasta el 162. ¿Cuántos términos tiene? Para eso se aplica esta formulita de acá. Dice, número de términos, también hay dos formas. El último menos el anterior al primero entre la razón. Ahí tendría que hallar el anterior al primero, es decir, el término 0. O también la otra fórmula es el último menos el primero entre la razón y a todo eso más 1. ¿Con cuál de las dos fórmulas lo quieres hacer? Eres libre de escoger.
Yo en esta oportunidad, porque de esta forma está, voy a trabajar con la primera, ¿sí? Es el último menos el anterior al primero sobre la razón. Entonces, primero tengo que hallar la razón de cuánto en cuánto está avanzando esto. Aquí tú dices, ahí a mis más 4. Por aquí también más 4. Ahí, entonces la razón es más 4. Como voy a trabajar con la primera fórmula, tengo que hallar el anterior al primero. Tú dices, ¿qué número más 4 te da 34? ¿Qué número más 4 te da 34? Ya está. ¿Qué número más 4 te da 34? Sí, lo están escribiendo en el chat. Lo están escribiendo en el chat. Correcto. Muy bien. Es así. El número es 30, ¿sí? 30. Entonces, 30 más 4, 34. Como yo voy a aplicar esta fórmula, entonces sería el último, ahí está, el último es 162. Menos el anterior al primero es 30. Entre la razón es 4, positivo, ojo. ¿Ya está? ¿Cuánto sería esto? Resolviendo me sale 33 términos, ¿no? Resolviendo, restando y luego dividiendo. Quiere decir que en esta progresión desde 34 hasta 162 existen 33 términos. Ahora, si quieres aplicar esta otra, el último sería 162 menos el primero sería 34. Todo eso entre la razón, que es 4. Ya todo eso le tienes que sumar más 1. Si tú resuelves todo esto, te da 32. 32 más 1, 33. El mismo resultado finalmente para esa operación. ¿Con cuál quieres trabajar? Eres libre de escoger con cuál de los dos quieres trabajar, ¿no? A veces te conviene con este de aquí, a veces te conviene con este de aquí. ¿Por qué? Porque a veces el primero es una incógnita. O sea, te pueden decir A más 3. ¿Cuánto vale A? Yo no sé. Imagínate, si no sabes cuánto vale A más 3, ¿cómo vas a saber cuánto vale la anterior? Tal vez ahí te conviene trabajar con esta segunda opción. Pero si tú dices, no, Miss, yo voy a hallar siempre el anterior al primero, ya trabajas con la primera forma. Ahora, ¿qué sucede en números consecutivos? Porque esto es en general cuando hay una razón diferente de 1, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una sucesión de términos consecutivos? Ejemplo, 73, 74, 75, y así van avanzando, aumentando de 1 en 1. Ahí nada más, ahí hace la cantidad de términos, el último menos el anterior. El último menos el anterior. El último en este caso es 181, el anterior a 73 es 72, la resta de esos dos números es igual a 109 términos, como pueden ver aquí. Hasta ahí, ¿hay alguna duda, pregunta, incógnita o algo por el estilo? Por favor. ¿Hay alguna duda? Por ahí me dicen si hay alguna duda, escríbanlo, por favor. Por ahí hay un compañerito que me dice, Miss, ¿y qué pasa si en vez de estar aprendiendo tal vez tantas fórmulas, con la fórmula general es usualmente la que ustedes hallan, ¿no? Para saber, para hallar cada término, que fue la que vimos en la diapositiva anterior, lo voy a retroceder, ¿no? Justamente eso lo aprendemos en razonamiento matemático, ¿no? Aprendemos tal vez a esta, ¿no? Esta o la otra que estaba aquí, el A sub n es igual a la sub 0 más n por r. Con cualquiera de las dos, yo también puedo hallar la cantidad de términos. También es válido, también puedes trabajar, ¿no? Y eso, como les digo, nos ayuda porque lo hemos aprendido en RM. Si te das cuenta, en aritmética hay muchas fórmulas, pero RM lo que nos ayuda es a tal vez no darnos el trabajo de aprender tantas fórmulas o memorizar tantas fórmulas, y tomar pues de un lado y de otro lado y poderlo, como dice el compañerito, ¿no? A trabajar con una única fórmula para, que es la ley de formación, para ya no estar aprendiendo tantos, ¿no? Como le digo, ya depende de ustedes. Si ustedes ya se han acostumbrado por RM a trabajar de una forma, pueden seguirlo trabajando de esa forma. Esto es complementario. Mi sabe que yo no aprendí muy bien, entonces puedes asumir cualquiera de estos valores para que trabajes, ¿no? De hecho que sí, nos va a ayudar todas las características o todos los subtemas que hayamos trabajado en otros cursos nos ayudan para esto. Ahora, cantidad de cifras de una progresión aritmética.
Esto es cantidad de cifras en total. Una cosa es cantidad de números o cálculo de términos, ¿no? Cantidad de números, números de términos. Pero otra cosa es cantidad de cifras. Cantidad de cifras. Por ejemplo, yo digo, aquí hay 2 cifras, aquí hay 2 cifras, aquí también 2, pero aquí, por aquí habrá un momento que empiecen a aparecer los números de 3 cifras. La pregunta es, ¿cuántas cifras en total habrás utilizado para esta progresión aritmética? Eso ya no se halla con número de términos. Para eso aparece este método, porque lo puedes hacer también así de forma simple, ¿no? Multiplicando por 2, por 3, pero te vas a dar cuenta que hay un momento donde te dicen de 5,000 páginas. A ver, imagínate que te la pases multiplicando de 2, de 3, te vas a demorar mucho. Y para eso existe este de aquí. Ejemplo, ¿cuántas cifras se emplearon al escribir la siguiente progresión aritmética? Es decir, en total, ¿cuántas cifras, cuántos dígitos, si le quieres llamar, se han utilizado aquí? Entonces, mira, este es un método. Dice, separamos en 2 grupos, las de 2 cifras cada una. 36, 37, 38, así sucesivamente vas aumentando de uno en uno, ¿no? 36, 37, hasta el 99, que es el último número de 2 cifras, ¿no? Hasta el 99. ¿Y cómo hallas la cantidad de términos? El último menos el anterior al primero. El último 99, el anterior al primero 35. ¿Cuántos términos hay en total? 64. 64 términos, pero de 2 cifras cada uno. 64 por 2, 128 cifras, solo desde el 36 hasta el 99. Ahí has hallado solamente esa parte. Ahora, de 2 cifras. Ahora pasamos de 3 cifras. Del 100 en adelante, 100, 101, 102, 103, hasta el 476, que es el último valor de tu progresión aritmética. ¿Cómo hallas la cantidad de términos? El último menos el anterior al primero. El último 476, el anterior al primero, que es 199. La cantidad de términos 377. Pero 377 términos de 3 cifras. Por eso multiplicas por 3. ¿Cuántas cifras entonces hay? 1131 cifras por números de 3 cifras. En total, ¿cuántas cifras o dígitos habrás empleado para la construcción o escribir toda esta progresión aritmética? Sumarás lo que te salió inicialmente, que era 128 cifras, sumas 1 y 2, y lo que te salió 1131 cifras. Al final, el total de cifras serán 1259. Si bien es cierto, este paso aparentemente es sencillo y rápido, también lo puedes trabajar. Existe también otra formulita que nos va a ayudar. Voy a tomar una captura. Existe otra formulita que también nos va a ayudar, pero me parece que no está aquí. No, no está aquí. Ya. Eso nos va a ayudar para conteo de dígitos de un libro. Si no está aquí, me imagino que en el tema que sigue va a estar. Entonces todavía no me voy a adelantar y voy a resolver los ejercicios que aparecen aquí. Porque si no está en el material, todavía lo vamos a ver más adelante. Ya. Ah, buena pregunta. Me dicen, Miss, ¿qué pasa si entonces esto es de números consecutivos, ¿no? Esto es de números consecutivos. ¿Qué pasa si no fuera de números consecutivos? Ya. Ahí igual, ¿no? En este caso vamos a tener que trabajar con varias combinaciones de fórmulas, ¿no? Ahí sí me convendría trabajar con esta fórmula para hallar la cantidad de términos primero, ¿no? El último, el primero y todo ello, para hallar la cantidad de términos, ¿no? Ajá. Y ahí tengo que hacer también por partes. Tendría que hallar el primer término de 2 cifras, el último término de 2 cifras, pero siguiendo obviamente esta progresión que la razón es diferente de uno, puede ser 3, 4, etcétera, ¿no? Ahí sí es un trabajo un poquito más exhaustivo. Y luego trabajar con las de 3 cifras, pero siguiendo y tomando en cuenta que tienen que ser solo números que participan de la progresión. Por ejemplo, si acá fuera aumentando de ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo para que se pueda. 36, 39, 42. Esto es lo que me dicen los compañeritos. Miren, miren. Digamos. Otro número. A ver. Vamos a buscar un número que pueda cumplir, porque obviamente si no cumple no tiene sentido. Un segundito, con ayuda de la calculadora.
lo digo. Ya, el 117, hasta el 117. Imaginemos, ¿no? Esta es una progresión aritmética, pero no de números consecutivos. Entonces yo digo, ya, aquí avanza de 3 en 3, ¿no? De 3 en 3. Sí, esto es entre comillas, un poquito más complicado, pero no es tan complicado tampoco. Solamente que un poquito más trabajoso. Aquí tendría que hallar primero el último término de 2 cifras. Hay igual que en el otro caso, el último término de 2 cifras, pero no es el 99, no necesariamente. Tienes que ver si el 99 tiene la forma de esto, por eso te digo, ahí trabajas con la fórmula, ahí trabajas con esto, con el término enésimo. Y digo, el término enésimo es igual, voy a trabajar con el anterior al primero, ¿ya? Yo ya me acostumbré a trabajar con el anterior al primero, porque en RM casi siempre se trabaja con ese. 33, ¿verdad? Entonces, 33 más el término enésimo por la razón que en este caso es 3. Aquí buscas un número, esto lo igualas a 100 y buscas cuánto te sale n, es decir, es el valor más cercano para un número de 2 cifras. Hallas el valor y te das cuenta si es o no 99, puede que sí, puede que no. Luego, lo mismo haces para el siguiente caso. 100 y algo, que sea, obviamente, ¿no? Que sea de 3 cifras, 100 y algo, y que tenga esta forma, 33 más 3n, lo mismo, y contabilizas. Ahí sí, como indico, el trabajo es un poquito más complicado, pero no es imposible. Ahí ustedes han trabajado en el curso de RM cuando han hecho sumatorias también, ¿no? Ustedes utilizan una fórmula general, ya sea si es una progresión aritmética de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, de cada grado, ¿no? Porque existe en todo caso, ¿sí? Pero en general, en líneas generales, lo que debemos trabajar por ahora, solamente por este tema, con números consecutivos. Si más adelante hay, lo vamos a hacer, pero por ahora todavía no, porque el tiempo también se nos va a ir. ¿Qué cosa va a quedar de tarea? Justamente este test que aparece aquí. Dice, hallar el término indicado en cada caso. Aquí te piden hallar el término 15. ¿Cómo hallas el término 15? Ya ahí hemos hecho justamente con la fórmula, ¿no? Ya puedes trabajar con el primer término o con el término 0. Con cualquiera de los dos es válido para trabajar. Ya está, algunos ya me están dando la respuesta. Aquí también vas a trabajar, vas a hallar el término 20, ¿no? Aquí tienes cuidado con los signos. Miss, el signo anterior, a ver, aquí va aumentando de cuánto, de 8 en 8, ¿no? Aquí aumenta de 8 en 8. Ya, Miss, entonces, aquí, ¿qué número más 8 me da 9? No me digas 1, por favor, ¿no? Ahí tienes que buscar qué número más 8 me da menos 9. ¿Cuánto? Menos 17, ¿no? Por ahí algunos me están diciendo, ajá. Entonces tienen que tener cuidado si vas a trabajar con el término anterior. Si vas a trabajar con el primero, de frente con el menos 9. Estas preguntitas van a quedar de tarea. De aquí dice, hallar el número de términos, ya sabes, ¿no? Hallar el número de términos. Ya. Aquí, por ejemplo, cuando aquí aplicas el número de términos, aquí, ¿no? Cuando la razón es diferente de una, cuando la razón es diferente de uno, trabajamos con esta formulita, y si son números consecutivos, con esta otra, cualquiera de ellas. Igual para este caso, aquí te dicen encontrar el último término de la serie si tiene, acá no se ve muy bien, ¿no? Ya, esto lo podemos encontrar en el material, le voy a tomar una mejor foto, porque no se ve muy bien aquí. Y esto de la suma sí lo vamos a dejar para el siguiente tema, porque ya aquí se trabajaría con sumatorias, ¿no? Con sumatorias, que todavía no lo hemos hecho.